Reyes capítulo 6, versículo 8. Reyes capítulo 6, versículo 8. Segundo libro de Reyes, gracias hermano. Es que lo hice para ver si ustedes estaban en la jugada. Yo miraba que usted se me quedaba viendo como queriéndome preguntar, va. Segundo libro de Reyes capítulo 6, versículo 8. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una trampa, una emboscada. Así que el rey de Israel envió a conocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey de este modo que él tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en la alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos, carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio un ejército con caballos y carros de combate que rodeaban la ciudad. Y él exclamó: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Oremos. Padre, te pedimos esta tarde que puedas hablar a nuestra vida con esta palabra. Y que podamos, Dios, tener el corazón listo, receptivo, abierto, para que ella pueda anidar y que podamos, Dios, dar los frutos que tu palabra quiere. Por eso te pedimos, Dios, que sacudas nuestra vida con tu poderosa palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es que oí unos amén como que estaban, más que amén, estaban abostezando. Ese día, en el primer servicio, Dios nos hablaba acerca de un hombre que era un hombre que vivió, que comió, que estuvo con el profeta Eliseo. ¿Quién era? Jesse. Era el criado del hombre de Dios. Era la persona llamada por Dios o la persona que debería de seguir o continuar el ministerio profético de Eliseo. Era un hombre que vio de primera mano todo lo que el profeta, el hombre de Dios, hizo en el nombre del Señor. Y al tomar este pasaje, vemos claramente señales que el criado del hombre de Dios estuvo más ocupado viendo otras cosas que tratando de discernir todo lo que el profeta estaba haciendo en el nombre del Señor. Siempre en la vida nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por la materialidad que nos rodea. Las cosas materiales casi siempre determinan nuestra postura frente a las cosas que aparecen en la vida. Y creemos que las cosas materiales, llámese dinero, llámese propiedades, llámese familia, llámese trabajo, llámese salud, llámese relaciones, amistades, como usted le quiera llamar. Nuestra postura en el mundo, nuestra postura frente a los enemigos, casi siempre pasan por las cosas materiales que nos rodean. Casi siempre las cosas materiales determinan nuestra postura frente a los enemigos que nos acechan.
Ya el versículo 8 arranca diciendo y hablando acerca del enemigo de Israel. El rey de Siria estaba en guerra con Israel. El rey de Siria ya aquí nos plantea un entorno de conflicto. Ya aquí nos plantea un entorno difícil. Pero el profeta de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es una mujer, es un hombre que debe de ejercer su ministerio en contextos difíciles, en contextos peligrosos, en contextos de muerte, en necesidades y aflicciones. Nadie puede llamarse hombre y mujer de Dios y esperar que todas las cosas salgan bien. Más, para que usted demuestre que es un hombre y una mujer de Dios, usted lo debe de hacer en entornos de guerra como estos. Es un hombre, es una mujer de Dios, demuéstrelo. ¿Y cómo? Cuando las cosas no van y no salen como usted quiere que salgan. Cuando de repente recibe noticias difíciles. Cuando de repente recibe noticias que le confunden, que le duelen, que le afectan. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, como le dijo Eliseo a Elías, cuando Elías estaba siendo llevado por el Señor. Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Y esas mismas palabras recibió el profeta Eliseo por el rey Joás, si no me equivoco. Cuando él estaba falleciendo, cuando ya estaba en los últimos días, el rey le dijo exactamente las mismas palabras. Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. ¿Quién es un profeta? ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios, la mujer de Dios, es aquel que conduce a otros hacia la victoria. ¿Me está oyendo? Usted es mujer de Dios. Usted debe de enseñarle a otros el camino hacia la victoria. El ser un hombre y una mujer de Dios no es un título. El ser hombre y una mujer de Dios no es un diploma que se le da. El ser hombre y el ser una mujer de Dios es que esa persona lo ha demostrado en contextos difíciles. Ya hablaba la palabra este día por la mañana sobre este hombre, el criado del profeta, el hombre que debería haber continuado el ministerio profético de Eliseo. Mas sin embargo, al ver y al leer, nos damos cuenta sobre algunas cosas que este hombre tenía en su interior que no le permitieron continuar ese ministerio. Ya el pasaje nos habla y nos dice sobre la situación difícil y cómo el profeta era instrumento para el rey de Israel, para el rey, cada vez que Siria quería atacar y montaban por ahí una emboscada, aparecía el hombre de Dios y le decía al rey: no se vayan por ahí, porque ahí hay una trampa para ustedes. No se vayan por este lugar, porque ahí hay una trampa. A tal grado que el rey de Siria se disgustó y dijo: ¿quién de ustedes es el que está contando y diciendo cuáles son mis estrategias de guerra? ¿Quién de ustedes está hablando y está diciéndole a Israel todo lo que yo he planificado hacerles? Y ahí aparecen los funcionarios, los ministros de este hombre y le dicen: no somos nosotros, Señor. Es el profeta. Versículo 12. Nadie, mi Señor y Rey. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en la alcoba.
Él es el que da la palabra. Él es el que comunica todo ese mensaje. Y le cuenta a Israel lo que usted ha planificado hacer. El profeta de Dios, el hombre de Dios, es el que comparte a otros los planes, los propósitos de Dios. Y es el que desmonta la estrategia del diablo. ¿Quién es el profeta de Dios? Es el que desmonta la estrategia del enemigo. El hombre de Dios es una persona que recibe la revelación directa del Padre, porque las cosas que hacía Eliseo no eran cosas que él se inventaba, eran cosas que recibía de parte del Señor y las daba a comunicar. Hoy en día muchos se llaman ser hombres y mujeres de Dios, pero no comunican el mensaje que han recibido de parte del Señor. Debemos de predicar, hermanos, debemos de hablar, debemos de enseñar, debemos de decirle a las personas cuál es el propósito de Dios para su vida. Eso hacía el profeta. Ahora, y le voy a decir una cosa. El hacer todo esto, ¿qué le llevó a Eliseo? Según en este pasaje. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ser instrumento de comunicar el mensaje al rey de Israel? ¿Qué fue? Lo persiguieron. Le pusieron una emboscada. Ahora, cada vez que usted y yo decimos, hoy le quiero servir a Dios, ¿qué nos puede pasar? Según este pasaje, puede haber persecución, pueden haber amenazas. Nos contaba un hermano que el día de ayer fueron a inaugurar un centro de predicación, una columna, allí en Soyapango. Fueron los 2 hermanos de camino, 2 hermanos y el anfitrión. Cuando llegaron ellos, los interceptaron, los jóvenes de ese lugar. Los metieron a lo más profundo de la colonia. Les levantaron la camisa, los empujaron a los hermanos. Y le decían los jóvenes a ellos, entre todas las palabras que le decían, usted tiene cara de chota, le decían. Usted tiene cara de Charlie. O sea, usted tiene cara de policía. Les revisaron sus cosas, los amenazaron, lo llevaron donde está la persona que los dirige. Y el hermano dice, mire, nosotros aquí andamos predicando la palabra. Y desde ya le digo, el próximo sábado nos va a volver a tener en este lugar. Porque vamos a seguir predicando la palabra. Y sabe, el muchacho que era líder de ellos, les dijo a los demás, regresen el documento, el DUI, y déjenlos que se vayan. Y los hermanos se vinieron con una victoria de Dios. Dígame, hermanos, dígame, ¿cómo Dios no va a estar de parte de una persona, de un hombre y de una mujer que está dispuesto a servirle a Él, sea cual sea las situaciones que enfrente? El servirle a Dios y ser instrumento que comunica el mensaje de vida siempre traerá sobre nosotros persecución, siempre traerá sobre nosotros momentos difíciles. Pero hermanos, quiera Dios esta tarde poder pedirle a Él la capacidad para poder ver las cosas como Él las mira. Porque nosotros nos dejamos llevar por la materialidad de las cosas que nos rodean. Allí estaban esos hermanos y estaban los jóvenes con las armas. Materialidad. Pero sabe, no estaban solamente los pandilleros y no estaban solamente los hermanos. También estaba el Dios que los había convocado. También. ¿Qué cosas vemos nosotros y en dónde ponemos y fijamos nuestra mirada y nuestra atención? Donde ponemos la mirada, también ahí está nuestra atención. Donde yo fijo los ojos, también ahí está mi mente. Yo pongo mi mirada en este parlante y comienzo a verla. Y veo el color, el estilo,
y me imagino para qué puede servir. Es decir, invierto tiempo, pongo pensamiento en eso que estoy viendo. Y muchos, oiga, muchos por estar viendo su materialidad, le están quitando tiempo de poner su mirada y su atención en las cosas espirituales. Este hombre era el llamado para continuar el ministerio del profeta. Pero le voy a decir una cosa. Yo creo que este hombre era más mundano que espiritual. Era más, como decimos, a veces molestando a los hermanos, usted bien carnal, hermano. Porque él fijaba su mirada y su atención en las cosas materiales que tenía o en las que no tenía. Porque, ojo, nuestra atención no solamente la captan las cosas que yo puedo ver. Hay cosas que usted no puede ver, que usted no tiene, y ahí está poniendo su atención. No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas materiales que generan nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra inversión de tiempo. Pero hay cosas que no tenemos que también generan inversión de tiempo y de pensamiento. ¿Cuáles son esas cosas? Este hombre se levanta muy de mañana, dice la Biblia. Se levanta de mañana, versículo 14, versículo 15. Se levanta por la mañana y el criado del hombre de Dios salió a ver. Y vio un ejército con caballos y carros de combate que rodeaba la ciudad. Se levantó muy de mañana y salió a ver lo que había afuera. Yo le puedo asegurar que esta persona se levantó de mañana y ni siquiera se acordó de Dios en ese momento. ¿Cuántos de nosotros en nuestros afanes nos levantamos muy temprano y no nos acordamos de Dios? ¿Cuántos quieren ver una victoria en su vida y se levantan muy temprano a trabajar, a esforzarse? Y está bien, pero ¿cuántos de verdad doblan rodillas antes de salir y le dicen al Señor: Señor, yo quiero ver tu gloria este día? Señor, yo quiero acompañarte. Este se levantó muy de mañana y vio a un ejército que rodeaba la ciudad. Y cuando vio esto, lo primero que hizo es, exclamó y pensó: ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un hombre de Dios y una persona que está allí y está caminando de una manera equivocada? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es esta. Él preguntó: ¿qué vamos a hacer? La pregunta no es ¿qué voy a hacer? La pregunta es ¿qué está haciendo Dios? Porque para un hombre de Dios, si bien es cierto, él tiene que hacer ciertas cosas, pero quien dará la victoria siempre será el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, él quería contrarrestar la amenaza del rey de Siria con una respuesta humana. Y hay cosas, hermanos, en la vida que no se solucionan con cosas humanas ni materiales. Hay cosas en tu vida que por más que usted intente solucionarlo con su actitud o con su búsqueda de la materialidad, usted no lo va a solventar. Porque hay muchas cosas que están en contra de nosotros, que la única manera de solucionarlo es yendo delante del Padre y rogándole por ellas. ¿Me estoy oyendo? ¿Cuántas cosas hay en tu corazón esta tarde que usted ha intentado sacarlo de su vida y no ha podido? ¿Cuántas cosas usted está luchando hoy para ya no vivirlas y aún no ha podido? ¿Cuántas? Mire, si en el corazón hay sentimientos,
odios, rencores, envidias. Con $100 usted no lo va a sacar de su vida. Con $100 usted puede comprarse un traje, puede comprar alimento. Pero ese tipo de cosas nosotros no lo podemos sacar de nuestro interior si no es solamente yendo delante del Señor. Muchos queremos solventar todas las cosas a través de la materialidad, pero no es así. ¿Cuántos sentimientos, cuántos enojos, cuántos rencores usted tiene contra el hermano que está a la par? ¿Cuántos? ¿Cuántos rencores usted siente contra su esposo, su esposa? ¿Cuántos rencores usted siente contra el líder de su ministerio? Allí están y no las puede sacar. ¿Por qué? Porque no estamos y no vemos la salida única para hacerlo. Y es delante del Señor. Por eso que dice, mire, esta es la respuesta del profeta. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Los que están con nosotros son más que ellos. Iglesia, el que está contigo es más grande y más poderoso que el que te está amenazando en este tiempo. Tu Dios pelea por ti. Usted sale de mañana, se levanta, se estira y lo primero que hace es traer a su memoria todos los problemas que dejó del día anterior. ¿O no es así? Es verdad. Pero cuando usted comience a recordar y a ver todos sus enemigos, recuerde esto: el que está con nosotros es más grande y es mayor que aquellos que nos amenazan. Y cuando vemos las cosas de esta manera, vemos la vida en otro panorama. Cuando fijamos nuestra mirada en Dios, cuando ponemos nuestra atención en las cosas de Dios, las cosas materiales, usted se va a dar cuenta, ya no nos afectan tanto como antes. Ya no nos afecta tanto las amenazas, porque estamos aprendiendo a confiar en Dios. Y el profeta le dice, hace esta oración. Mire lo que hizo el profeta. El profeta fue y buscó al único que podía ayudarle en ese momento. ¿Y quién era? ¿Quién? El Señor. A contrario del ayudante, él salió a buscar al humano. ¿A quién sale a buscar usted frente a sus problemas? ¿A quién sale usted a contarle sus problemas? ¿A su hermana? ¿A su vecina? ¿A su madre? ¿A su padre? ¿O sale a buscar al único que de verdad puede solucionar ese problema que usted está viviendo? Eliseo salió y oró y dice, Señor, ábrele los ojos a Jesse para que pueda ver. ¿Cómo es esto? Dice que muy de mañana se levantó y vio, y ahora el profeta está orando para que pueda ver. ¿Qué significará esto? Significa que hay dos tipos de vista, iglesia. Una es la espiritual y la otra es la material. Usted puede ver lo que está aquí al frente, puede verme, yo lo puedo ver, pero por la fe decimos, Dios está aquí, ¿o no es así? Por la fe decimos, su presencia está en medio de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿usted la puede ver con sus ojos humanos? ¿Usted puede verlo con sus ojos, con esos ojos color verde? Incluso yo con mis ojos color azul no los puedo ver. No lo podemos ver, pero creemos que aquí está.
Este hombre solamente había aprendido a desarrollar lo que aprendemos todos nosotros desde niños, es la vista. Ver con nuestros ojos humanos, pero ver con los ojos espirituales, hermanos, eso no es de la noche a la mañana. Oiga eso, no es de la noche a la mañana. Es todo un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, para poder ver las cosas que no veo hoy y verlas dentro de un año. Yo tengo que ir desarrollando, tener una disciplina. ¿Usted cuánto tiempo tiene de haber venido a la iglesia? ¿2 años? ¿Al evangelio? 3 años? Le pregunto, mira las cosas de la misma manera que hace 3 años. Ha aprendido a ver a Dios. Ahora le voy a decir una cosa. Todos quisiéramos ver a Dios y la respuesta de Dios en el culto, en la alabanza, cuando lloramos. Pero ¿sabe cuándo vemos más a Dios? Cuando hay un ejército que nos rodea. ¿Sabe dónde Dios se hace evidente? Cuando usted va a su casa y no tiene nada que comer y de repente Dios le da una provisión. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Cuando usted va a su casa y no tiene para comprarle un medicamento a su hijo, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted tiene un conflicto, ¿sabe qué quiere Dios con eso? Es que aprendamos a verle a Él en medio de los momentos difíciles. Es que Dios no nos abandona, iglesia, en los momentos difíciles. Él está en los buenos momentos en nuestra vida, pero también estará de mucho más manera y mucho más grande en los momentos malos y complicados que vivamos. ¿A dónde ha fijado usted su mirada? ¿En dónde ha puesto usted su esperanza? ¿En el hombre o en el que está sentado en el trono? ¿A dónde ha puesto usted su atención? ¿En las cosas materiales o en las cosas espirituales? ¿De qué nos sirve ser ricos materialmente hablando si espiritualmente somos pobres? La materialidad no te hará rico espiritualmente, pero oiga, tu riqueza espiritual un día te hará rico también en lo material. ¿Me está oyendo? La riqueza espiritual un día traerá riquezas materiales. Pero todos queremos tener riquezas materiales, tener cosas materiales, pero estamos pobres espiritualmente. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque nos deslumbra lo material? ¿Porque no tenemos la capacidad de buscar a Dios? Dios siempre nos sale al encuentro, ¿sabe? Pero muchas veces nosotros ni cuenta nos damos que Él está ahí. ¿Alguien tiene un problema aquí? Levante la mano. ¿Así? ¿Tiene un problema? Ahora, ¿qué pasaría si le digo que en medio de esa situación difícil, ahí está Dios? ¿Te has sentido humillado? ¿Te has sentido ofendido en esos días? ¿Qué pasaría si te dijera, ahí está el Señor? ¿Qué pasaría? El problema es que vemos solo las cosas materiales, porque hemos aprendido a desarrollar la vista de nuestro cuerpo, pero no lo estamos haciendo con la vista del Espíritu. Y el profeta oró, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe? Este hombre, el criado del profeta, salió con vida de ahí, no por él. Salió con vida por el hombre de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que usted debe de aprender a valorar al hombre de Dios. Usted debe de aprender a valorar a aquel que es su padre espiritual. ¿Cuántas bendiciones usted ha recibido por su padre espiritual?
¿Cuántas? Díganme. ¿Cuántas han recibido? ¿Cuántas bendiciones usted ha podido disfrutar por su Padre espiritual? Aquí en la iglesia tenemos un Padre espiritual. Y todos nosotros somos resultado de ese ministerio, del ministerio de Dios encargado a ese Padre espiritual, que es el pastor David Ramos. Usted y yo somos resultado de ese ministerio. Significa que lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo pienso, muchas de las cosas materiales que yo puedo tener, es producto de una palabra que se ha desprendido de la boca de Dios, pero que ha pasado por el instrumento de Dios, que es el profeta. Por lo tanto, debemos de aprender a valorar ese instrumento de Dios. Este hombre hubiera llegado hasta aquí, hermanos, pero salió con vida porque habían carros alrededor, no del criado, sino alrededor del profeta. Dios hace muchas cosas alrededor del profeta. Y de esas cosas nosotros nos vemos favorecidos. Yo he sido favorecido por eso. De verdad se lo digo. He sido favorecido por esa gracia y por esa misericordia de Dios hacia el hombre, hacia el profeta de esta iglesia. Y así mismo usted en su ministerio, en su vida, ustedes jóvenes con sus padres, ustedes comen por el esfuerzo que hacen sus padres, no por el trabajo que ustedes tienen. Si muchos llegan ya a 25 años y ni trabajan, ni estudian. Son sus padres los que le dan de comer. Es el esfuerzo que sus padres hacen por llevarle ese alimento a su casa. Significa que esa bendición entra por su padre. Así que aprenda a valorarlo y a cuidarlo. No sea malagradecido. Aprenda a respetarlo. El hombre de Dios oró para que este hombre pudiera ver. Como ya los sirios se acercaban, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. El Señor así lo hizo. El Señor hizo lo que pidió. Mire, aquí hay dos momentos que la Biblia dice, el Señor hizo lo que el profeta le pidió. En el versículo 17, en el versículo 18 y en el versículo 20. Después de entrar a la ciudad, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos para que puedan ver. El Señor así lo hizo. El Señor hizo todo lo que el profeta le pidió. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios haga las cosas que nosotros le pedimos. Pero de repente nos damos cuenta que las cosas son distintas a las que nosotros queremos. ¿No le ha pasado eso? Le pedimos a Dios algo y Dios no nos da eso, sino que nos da otra cosa. O Dios no nos responde en el momento. El Señor hizo por Eliseo porque también Eliseo hacía por Dios. Son dos cosas que van de la mano. El Señor hizo porque Eliseo también hacía cosas para él. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo en su vida? Levante la mano. Ahora, ¿cuántas cosas usted está haciendo para Dios? O por Dios. Y no digo solamente ponerse un uniforme y servir, hermanos. Sino cuántas cosas Dios nos ha pedido de aquí adentro. ¿Cuántas cosas? Y nosotros no se le hemos querido dar. ¿Y sabe qué sucede? Que lo que estamos haciendo es privándonos de ver la gloria de Dios. Pero llega un día, y le voy a decir porque a mí me ha pasado. Llega un día donde por fin he hecho lo que el Señor me ha pedido y veo hoy lo que no vi en el pasado. No sé si me estoy dando a entender. Hace muchos días o años, Dios quizás nos pidió algo que dejáramos, algo que no hiciéramos. Y como yo no hice eso por Dios, tampoco veo que Dios está haciendo algo por mí.
aunque Él hace muchas cosas por nosotros. Pero de repente pasa el tiempo y en una de esas somos obedientes a Dios, hago por Él. Ahora yo puedo decir, hoy veo lo que no vi en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy estoy haciendo lo que no hacía en el pasado. No sé si me estoy dando a entender con este trabalenguas, ¿sí? Queremos ver la presencia de Dios en nuestra vida, que Él haga algo en nosotros, hagamos cosas para Él también. En eso sería de preguntarnos y traer a la memoria qué cosas de nuestra vida son las cosas que debemos de cambiar, de las que Dios nos ha hablado. Y le puedo decir, hermano, de verdad, pudiéramos hacer un gran listado de todas esas cosas. Entre más cosas hacemos por Dios, más cosas hace Dios por nosotros. Entre más nos comprometemos con Dios, Dios se compromete más con nosotros. Ahora, este hombre, el criado, se miraba beneficiado por el hombre de Dios. Era una persona que en medio y enfrente de sus problemas, lo primero que hacía era buscar al humano. El profeta no. El profeta no mandó a buscar al rey de Israel. El profeta fue a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El profeta no salió corriendo a contarle al rey, mira, nos han emboscado, ven a ayudarnos. Él salió a buscar al Señor. Este hombre podía haber visto la gloria de Dios y continuar el ministerio profético, pero no sucedió. Y solo brevemente quiero tocar otro aspecto del criado, que es algo que sucede común en la iglesia. Capítulo 5. Después de que el profeta sana a Naamán, todos hemos leído ese pasaje. Naamán quiere regalarle o darle un presente al profeta, al hombre de Dios. Él no se lo acepta. Pero el criado de Dios, del profeta, tenía otros planes. Versículo 21. Así que Giezi fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo. Y respondiendo al saludo, Giezi le dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar a la tierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Ahora, para aquellos que han leído este pasaje, les hago la pregunta, ¿eso era verdad? Eso era una mentira. ¿Sí? Va. Versículo 25. Cuando Giezi se presentó ante su amo, ¿de dónde viene Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha salido a ninguna parte, respondió Giezi. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? No, no es verdad. Él salió a buscar a Naamán. Significa que este hombre era, ¿qué? Mentiroso. ¿Cómo? Era mentiroso. Cuando usted es mentiroso, oye, la mentira siempre va a salir a la luz. Siempre. Cuando alguien diga algo de usted y no es verdad, no se preocupe por aclarar las cosas, hermanos. La verdad tarde o temprano saldrá a la luz. Si alguien un día lo acusa de algo y usted no lo ha hecho, ay, déjenlos. Un día la verdad se va a imponer. Pero así como un día la verdad se va a imponer para exaltarnos, también un día la verdad se va a imponer para humillarnos. De la misma manera, las cosas tarde o temprano salen a la luz. Y le dice el profeta, mire, Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa
huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas. Ahora la lepra de Naamán, se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Mire, tenga cuidado si usted al que es su padre espiritual le miente, o ustedes jóvenes le mienten a sus padres, no vayan a aparecer con lepra un día de estos. Y le van a preguntar, ¿y esa mancha blanca qué es, bo? Es problema en la piel. Lepra es por mentiroso, por mentirosa. Hermanos, hay tantas cosas que debemos de mejorar en nuestra vida. Tantas. Una de esas es nuestra espiritualidad. ¿Qué hacemos frente a nuestros enemigos? ¿En dónde ponemos nuestra mirada? 2, debemos de aprender a valorar a aquellas personas que son instrumentos de Dios y son de bendición para nuestra vida. Y 3, debemos de aprender a no ser mentirosos, a decir la verdad. Porque hay verdades a medias y nosotros somos especialistas para contar la verdad que nos conviene y las cosas que no nos convienen. Si cometimos un error, aceptémoslo. Vayamos delante de Dios y pidámosle a Dios que nos corrija. Es mejor caer en la mano de Dios que caer en las manos de nuestros enemigos. Porque los enemigos jamás te van a tener compasión. En cambio, Dios un día su corazón puede tener compasión y nos va a perdonar. Esas 3 cosas, dice la palabra este día, fueron una de las cosas que llevó a este hombre a no continuar el ministerio. Pero saben, en medio de todo esto, tenemos una esperanza. Y la esperanza es buscar el rostro de Dios. Por eso que esta tarde vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que abra nuestros ojos. ¿Cuántos quieren eso? Quieren ver cosas que no ven, salidas que no ven. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no las estamos viendo, pero ahí están? Iglesia, pongámonos de pie y vengamos delante de Dios y digámosle al Señor: muchos no están viendo lo que Dios está viendo. Claro, nosotros vivimos el presente. Dios conoce nuestro futuro. Y muchos de nosotros, y en muchos de ustedes, Dios va a hacer cosas. Y cuando las cosas sucedan, van a decir, como yo les dije: ahora entiendo que esto no era de Dios. Y Dios comienza a hacer cosas que antes no hacía por nosotros. Dios comienza a hacer cosas que antes no hacía porque nosotros teníamos la mente cerrada. Teníamos el entendimiento, la vista cerrada, tapada. ¿Por qué no le pide a Dios: Señor, yo quiero ver las cosas como tú las miras? Quiero entender cuáles son tus propósitos, tus caminos para mi vida. Es que si entendiéramos los caminos de Dios, hermanos, de verdad, no nos complicáramos la vida. Y sabe algunas cosas. Otros sabemos cuál es el camino y somos desobedientes a ese camino. ¿Por qué no le pide a Dios de verdad, con la sinceridad de su corazón, con las palabras
que salen de su boca y le dice al Señor: Señor, permíteme ver las cosas que no estoy viendo.